Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen, nos acompañan a través de la plataforma de Ultimátum, una vez más en el programa En Contextos para analizar junto con ustedes sobre el tema, sobre los temas de la agenda sociopolítica nacional que nos competen a todos y que nos interesan. Hay cosas muy interesantes, cada día de verdad las cosas se ponen más interesantes y los sectores que participan en la agenda sociopolítica, pues son todos o somos todos. Hoy tenemos un tema importantísimo que tiene que ver con esta iniciativa o más bien con esta demanda que ha establecido a través de un formulario de una denuncia que hace la FG, la Fiscalía General de la República, sobre los 31 integrantes de una asociación civil asociada al CONACYT. Ahorita vamos a desentrañar porque es un tema muy complicado, que digamos que en los medios se puede encontrar algo así como la acusación contra los 31 científicos, ¿no? Que es lo que está en medio. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor, gusto saludarte. ¿Cómo ves este tema, Ricardo del Muro? Pongamos en contexto muy rápidamente. El CONACYT, que es el organismo creado para promover la ciencia y la tecnología en el país, creó por ahí del año 2010 una organización, un foro le llaman ellos, pero es una asociación civil en donde a través de esa asociación civil se hacían estudios, aparentemente esa es la idea, estudios, recomendaciones, propuestas, pues de ciencia, de tecnología, de desarrollo académico, etcétera, etcétera. Pero al llegar Marilena Álvarez Bulla, que es la nueva directora del CONACYT, empezó a tener mucho conflicto con este grupo, mucho conflicto. Y a partir de ahí, pues este grupo, en esta confrontación, Álvarez Bulla considera que hay una desviación de recursos alrededor de 200 millones, dicen unos, 149 dicen otros, y hasta 300 millones dicen los otros. Ha hecho una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía ha enderezado este tema para llevarlo ante los jueces. Más bien un juez ha rechazado en 2 ocasiones el tema para judicializarlo. Sin embargo, insisten. Y ya el presidente el presidente de la República se ha referido a esto en 2 ocasiones consecutivas. Es un tema que, digamos, ya está en la agenda presidencial y que ha dividido al mundo académico y científico. Tenemos, por supuesto, nuestra opinión, pero vamos a analizar el tema. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Pues creo que hay que verlo desde varios puntos. Primero, de que la opinión generalizada de la mayoría de los medios y de los periódicos, agarrando una posición no a favor de los 13 científicos acusados, sino 31. De los 31 científicos acusados, sino en general señalando que es un ataque del presidente hacia la comunidad científica, pues la veo muy maniquea, ¿no? Y no es la primera vez que se plantea esta circunstancia. Segundo, creo que la posición de la Corte es correcta porque finalmente correcta y también tiene su parte que vale la pena analizar, porque por un lado les quieren dictar, detenerlos y dictarles prisión preventiva para evitar que puedan huir, y sobre todo porque se está manejando ahí el delito de delincuencia organizada. Entonces, creo efectivamente, tal vez, digamos que la posición de la fiscalía es demasiado drástica para un delito en donde finalmente, pues, bueno, esto no quiere decir que el delito sea menor, pero presuntamente es malversación de fondos. Tercero, creo yo que no se puede hacer una defensa a ultranza mientras no tengamos todos los elementos de lo que ocurrió. Hay 2 versiones. Una, se sabe de que este grupo de científicos, a través de esa fundación que tenían, pues se financiaban viajes al extranjero, congresos, etcétera, etcétera. Es fácil decir que todo es por el bienestar de la ciencia y del país, pero en realidad, pues, bien sabemos que en las universidades existen grupos privilegiados que, al amparo de la autonomía, han estado incrustados y lucran con los recursos, manejándose como supuestos investigadores. O sea, no olvidemos que finalmente la gran estafa maestra, donde está doña Rosario Robles guardadita, pues el dinero, pues, fue a las universidades.
Entonces, pues yo creo que hay que manejarlo esto con calma, no ni condenar ni liberar de culpa a los científicos acusados hasta no tener más elementos, porque pues el hecho de que sean científicos no los exime de que puedan haber incurrido en actos deshonestos, ¿no? El ser científico no significa que eso sea una garantía de que estamos hablando de personas puras y intachables, ¿no? Hay sinvergüenzas tanto entre los científicos como entre los analfabetos, o sea, eso es una cosa aparte. Lo que sí es que se le ha dado un sesgo como que es un ataque a la comunidad científica. Tal vez aquí se pueda aplicar la frase del maestro Jesús Reyes Heroles, en donde señalaba él con mucha razón de que en política la forma es fondo. Pero por el otro lado, pues es la característica de López Obrador. O sea, no olvidemos que es tabasqueño, pues. Siempre su lengua lo mata y siempre hace más escándalo que el necesario. Yo creo que si esta investigación se hubiera anunciado con un poquito más de prudencia, decir, bueno, estamos investigando a 13 personas de la comunidad científica, hay dudas sobre tal cosa, no podemos adelantar juicios, o sea, de una manera menos escandalosa y no generalizando el punto con que estas personas, no haciendo lo que toda la comunidad científica se sintiera aludida y amenazada, ¿no? Por supuesto, por el lado de los críticos y el presidente lo sabe bien, ¿no? Por el lado de los críticos del presidente, todo lo que diga se va a magnificar y si el día de mañana se ponen a investigar a los botánicos, pues entonces es porque el presidente está en contra de la ecología. Creo que hay que verlo, el problema, creo que vamos a ver a dónde resulta. No creo que sea una cuestión por críticas, no creo que sea una cuestión de opiniones, porque finalmente, pues la comunidad científica, con todo respeto, los académicos, pues hemos siempre estado, incluso los de ciencias sociales, pues tú lo sabes, pues estamos, y el gobierno está acostumbrado a que siempre, sobre todo los sociólogos, que es mi caso, los politólogos, pues siempre estamos criticando y demás, pero pues finalmente la crítica no pasa más allá de las cuatro paredes de la universidad y de los periódicos cuando mucho, ¿no? O sea que es parte de nuestra chamba. Entonces no creo que la crítica de los científicos le haya causado tanta molestia al presidente como para que ordenara montar todo un entramado para llevarlos a la cárcel. Creo que el asunto, vamos a esperar en qué termina y a dónde va. Porque ahorita lo que hemos escuchado en la radio, hemos escuchado comparaciones de que cómo es posible que el presidente se ensañe con la comunidad científica y en cambio le da besos y abrazos a los narcotraficantes. O sea, de plano, ¿no? O sea, de plano, posiciones maniqueas, o sea, que de plano así totalmente marcadas con una tendencia de descalificación y que ojalá pues la mayoría de nuestro público no se deje engañar por este tipo de cosas. Mira, Ricardo, yo creo, coincido contigo en algunas cosas y por supuesto tampoco, y también quiero decirte que en algunas difiero plenamente. Déjame decirte que sí es cierto, en las universidades hay una especie de élite intelectual, pero eso es natural y es bueno. No, perdón, pero una élite por conocimientos y mafia por a ver, intereses. perdóname, pero es que tampoco puedes, ni podemos, ni nadie puede ponerle esos adjetivos a una comunidad y de ninguna, no solamente académica o científica, de una colonia, de un barrio, de una expresión cultural. No le puedes poner el adjetivo de mafia hasta que no demuestres que tienen un acto. Bueno, ha habido, o sea, la mayoría. No. Me parece, perdóname, a mí me parece que aquí es un abuso del lenguaje. Con todo respeto, mi querido Ricardo de Muro, yo he estado cerca de las comunidades académicas casi toda mi vida. Y sí es cierto que hay élites
élites, es decir, tan lo hay, que en el sistema hay muchas cosas que la gente digamos común, no tiene esta información y que hay que decírsela, pero hay que decírsela con verdad. Mira, sí hay una élite que además está formalizada. ¿Cómo? El CONACYT es un instrumento, es un organismo del Estado para promover la ciencia y la tecnología. México es un país con muy poca promoción de ciencia y de tecnología, de muy poca promoción. Cuando México entró a la OCDE, uno de los requisitos particularmente que se le señaló es que México tenía que invertir al menos el 3% de su Producto Interno Bruto en desarrollo tecnológico, desarrollo científico. Primero, México invertía menos del 1%. Estoy hablando de los años 90, cuando entra México a la OCDE. Después, en el crecimiento, países con los que México participa, con acuerdos, con convenios internacionales, México participa con una inversión en ciencia y tecnología inferior al 2% del Producto Interno Bruto, casi llegando al 1%, que es muy, muy poco. Y por eso tenemos muy pocos centros de desarrollo científico y tecnológico. Y compites con un mundo, con una serie de países en donde tienen una inversión en ciencia y tecnología muy alta. Ese diferencial entre ciencia y tecnología es, a final de cuentas, lo que se traduce en desarrollo y subdesarrollo. De muchas maneras, porque entre más, no se trata que vean al científico como esa persona con una bata blanca haciendo sus mezclas en un matraz. Esa es una forma muy caricaturesca de ver al científico. No, el científico realiza investigaciones profundas, serias. Hay científicos de muy buen nivel en todas las universidades. Hay gente de capacidad probada y es una comunidad que tiene una forma distinta de ver la vida y una forma distinta de ver el conocimiento. Eso hay que decirlo. O sea, no estoy defendiendo a ultranza a toda la comunidad científica, pero sí me parece que es de los pocos espacios dentro de la sociedad que tiene una ética completamente distinta. Dicho esto, voy a decirte otra cosa que tampoco estoy de acuerdo. Primero, no hay que confundir a las universidades con el CONACYT. El CONACYT es un instrumento, es un órgano del Estado, es una dependencia del Estado que tiene una forma y un patrimonio propios que se maneja de manera distinta. Ese organismo, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene estatutos, se rige a través de una serie de estatutos. Esos estatutos son aprobados después de la Ley de Ciencia y Tecnología que existe, es decir, a partir o digamos, derivado de la Ley de Ciencia y Tecnología, se crean esos estatutos. Esos estatutos son aprobados, es decir, propuestos y aprobados por un consejo científico. Ese consejo científico aprobó hace algunos años la creación de un organismo que se tradujera en una asociación civil. Dicen ellos, y aquí es donde entramos en la parte interesante, dicen ellos que para que tuvieran, digamos, facilidad en el manejo de los recursos, para que pudieran realizar actividades científicas y tecnológicas. El hecho que un científico vaya a Alemania o vaya a Rusia o vaya a Estados Unidos no nos debe de extrañar y no nos debe de espantar. Al contrario, necesitamos una comunidad científica más enlazada con la comunidad científica internacional. Pues sí, de eso se trata, porque los científicos desarrollan patentes, desarrollan investigaciones, desarrollan tecnología que nos debe de ser muy útil. Nosotros no estamos acostumbrados y los vemos como una élite y todo lo que vemos como élite lo queremos destruir. Ese es un complejo de inferioridad tremendo en la sociedad, te lo quiero decir, porque de verdad he visto noticias hoy de manera, y he visto opiniones verdaderamente groseras contra la comunidad científica. No se trata, a mí me parece que no se trata de atacarla, no se trata de desacreditarla nada más porque son científicos y porque son una élite que, bueno, pues por supuesto que lo son. Ahora, dicho esto, Ricardo del Muro, sí quiero decir que tampoco, y en esto sí coincido contigo, ni soy Ministerio Público, ni tampoco juez, para eximir, ni tampoco como lo dije desde ayer o antes que tocamos este tema, ni eximo, ni indulto, ni señalo, ni condeno a ninguna persona. Todos estamos sujetos al escrutinio de la ley y eso es bueno, hay que hacerlo. Pero la forma en la que se trata un proceso de investigación en todos lados debe de ser mesurada. La ley no debe de rebasar el principio básico del principio de inocencia. El principio de inocencia. No puedes tratar a ningún individuo, y esto lo que está ocurriendo ahorita con los científicos nos debe de llamar a la atención, porque muchas veces este abuso de autoridad ocurre contra individuos. Hoy los científicos han podido poner
podido plantar cara, digamos, ante la Fiscalía y lo han hecho, me parece de manera interesante, pero hay muchos ciudadanos que no tienen esa posibilidad y que son abusados, es decir, son víctimas de abuso por parte de la Fiscalía o de las autoridades, porque hay un abuso de autoridad tremendo en el ejercicio público del proceso de investigación judicial. No ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, no es cierto, no está todavía en tribunales. Justamente el juez se negó a darle entrada a esta averiguación. Me parece que se tendrá que judicializar, pero tendrán que moderar y tendrán que ser precisos en la tipificación de la conducta que quieren señalar como delictiva. Y bueno, por supuesto, ellos y todos estamos sujetos a la ley, o sea, pues por supuesto que sí, pero tampoco pueden hacer de los científicos o de la comunidad científica un escaparate para señalarlos nada más porque gastaron en investigación o en viajes. Qué bueno que viajen los científicos. Oye, pues si lo que queremos es que estén interrelacionados con la comunidad, de eso se trata. Qué bueno que hagan investigaciones, de eso se trata. Cada peso de los que gastaron debe de estar acreditado. Si está acreditado, no hay delito que perseguir y habrá que pedir una disculpa. Pero si efectivamente se encuentra que hay alguna malversación, bueno, pues efectivamente, que deslinden y que paguen los responsables, por supuesto. Pero una cosa, yo creo que no es cuestión de envidia, ni mucho menos. O sea, creo que no, primero no se está atacando a toda la comunidad científica. Lo que estoy señalando es de que el ser científico no te exime en un momento determinado de poder ser un delincuente. O sea, y eso hay ejemplos en la historia, ¿no? Hay que ir con el doctor Mengele, por ejemplo, es una autoridad en genética y fue un Hitler reconocido, no, un nazi reconocido. No, yo lo que voy es, no es, yo creo que ahí está el manejo maniqueo. El ataque sí, pero por las dos partes, ¿no? El ataque no es contra la comunidad científica, el ataque fue contra 13 científicos. 31. 31, y precisamente lo que se les está investigando, y claro, yo te lo dije hace rato, creo que el tono fue exagerado, pero de lo que se les está investigando es de que los recursos que obtuvieron, pues efectivamente se hayan traducido en investigaciones para beneficio del pueblo de México, porque finalmente fueron recursos de todos los mexicanos. O sea, nosotros mantenemos todos los que pagamos impuestos, mantenemos a nuestros científicos. Y por el otro lado, pues sí son muy respetables, pero en el caso, ya para cerrar el comentario, el caso de los científicos en México es el mismo caso de los atletas. O sea, la mayoría de los científicos que han logrado sobresalir y que han hecho aportes importantes a la ciencia y demás, en buena medida ha sido en base al esfuerzo propio, en base a los recursos propios, en base a tocar puertas. Y hay algo que también esto puede ser el inicio. O sea, México es uno de los países que tiene un menor número de científicos de alto nivel preparándose fuera del país. O sea, son pocos. Claro. Pero con te interrumpo, justamente de lo que dice la comunidad científica en este debate, porque es decir, esta averiguación previa o esta consignación que están haciendo ante el juez o ante la autoridad judicial, lo que están haciendo ha abierto un debate muy importante sobre el tema científico. Es decir, más allá de la averiguación, más allá de este señalamiento, ha abierto un debate muy interesante sobre el tema de los recursos que se le destina a la ciencia en México. Y lo que yo logro, lo que he estado observando, y eso es lo que me parece que es verdaderamente lastimoso, es que hay un desprecio por la comunidad científica, y no solamente en el discurso, no solamente en el verbo que en las redes aparece, sino también hay un desprecio de la administración, porque sí hay una reducción muy importante en los presupuestos para investigación científica, sí hay una reducción muy importante en las becas a los jóvenes investigadores, hay una reducción muy importante a los académicos, hay una reducción muy importante a los procesos de investigación y de certificación de carreras, hay una reducción muy importante a todos los SNI. Por eso te decía hace ratito, el tema sí es una élite, claro, está hasta jerarquizada. El nivel 3
es el máximo, es el nivel Dios de los científicos, ¿no? Nivel 2, digamos que son científicos muy reconocidos, y nivel 1 pues, son los científicos que están haciendo cosas interesantes, que están empezando, pero para que tú tengas en la academia, ya estés en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, requiere un gran esfuerzo, no es sencillo, es decir, requiere mucho trabajo, requiere publicación, requiere, si eres académico además, requiere pues que tengas tutorías, asesorías, dirección de tesis, publicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay un trabajo importante, muy importante, para que puedas estar en el ámbito de la ciencia. Y México necesita más científicos, necesita más desarrollo científico, necesita más inversión. Y lo que yo estoy viendo en este debate que se está dando hoy a partir de esta denuncia que se hace contra los 31 científicos, vamos a llamarle así, es que por un lado, sí, efectivamente hay una defensa ciega, a eso a la que tú te refieres. Estoy de acuerdo que no debe ser en absoluto sin, digamos, sin hacer la investigación que corresponda, pero por otro lado también hay un ataque grosero, un ataque altanero, un ataque, digamos, sumamente agresivo contra la comunidad científica. No se merece la comunidad científica eso. De verdad que la gente que realiza investigación en México tiene muy pocas posibilidades, muy pocos apoyos. Ser científico en México es estar dentro del, digamos, si eres del SNI 1, por ejemplo, es estar dentro de un sueldo pues, apenas decoroso. Si eres SNI en Alemania, eres una persona que tiene muy buenos recursos, o si lo eres en Estados Unidos, y uno puede decir, bueno, pues es que es otro país desarrollado. Sí, nada más que el científico, el químico, el físico, el sociólogo, el que tú gustes, en el área de que tú gustes de las ciencias, en el caso de la ciencia, compite con ellos permanentemente, y además le piden que publique en ediciones mundiales, digamos, de buena calidad, y le piden que tenga producción científica, etcétera, etcétera. Es decir, no es sencillo ser científico, y no es sencillo ese mundo, y tampoco está bien pagado. Y en el caso de México, el presupuesto para la ciencia y la tecnología se ha reducido extremadamente. Entonces, sí hay que señalar que en el fondo, esto más allá de la averiguación a esos 31 científicos, sí hay que señalar que hay un desprecio y una agresión contra la ciencia, y también hay que señalar que deben de tomarse más en serio, porque la ciencia sí es un valor fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, más en la actualidad, siempre lo ha sido, pero más en la actualidad. Lo que distingue a un país de otro, hoy país o los estados-nación, o las potencias, o los imperios en el pasado, etcétera, etcétera, es quien tenía mayor tecnología. ¿Sí? Los que tienen mayor tecnología, mayor ciencia, mejor ciencia, son los que van a desarrollar en el futuro mejores condiciones de vida. Y México es una potencia, la 3 o la 14 economía del mundo, pero no es una potencia científica. Y tenemos mucho talento, jóvenes absolutamente talentosísimos, académicos de muy buen nivel, y no tienen ese reconocimiento. Y hoy, con lo que está ocurriendo con digamos, esta averiguación, hay un ataque a la comunidad científica que sí me parece muy injusta, de verdad, muy injusta. Que se investigue sobre los 31, perfecto, que se haga dentro de los cauces legales, normativos, dentro del buen, que el derecho, como dice, o como decimos los abogados, no solamente se aplique, sino que se aplique correctamente, y que el derecho también tenga apariencia de buen derecho. Es decir, que se hagan bien las cosas, el debido proceso. No que se vigile y se exponga ante la sociedad a los científicos como que si fueran gente que le ha hecho daño a la sociedad y que hay que agredirlos. Mira, de verdad, yo no conozco a ninguno de ellos de manera personal. Los conozco por su trabajo, por supuesto, en algunos casos. Hay algunos que son brillantes, han sido reconocidos a nivel internacional, un par de ellos, 3 o 4, unas mujeres que están ahí que son muy buenas científicas, algunas ni siquiera son de nacionalidad mexicana, hay que decirlo, y están haciendo un trabajo interesante. Sin embargo, sí ha habido un descrédito de su trabajo que me parece grosero, insultante, híjole, me parece que la ignorancia y el desconocimiento nos pueden llevar a cometer muchos errores. Sí, yo creo que estás en lo correcto, y claro, hay que ver los contextos en que se desarrolla la actividad científica. O sea, en Estados Unidos y en otros países, normalmente una de las críticas que se le hace al desarrollo de la ciencia en México es que normalmente no se liga no pasa
no va más allá de la ciencia, la tecnología no da ese paso para integrarse a los procesos productivos. Entonces, en ese sentido, esa es la gran diferencia. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, un científico puede recurrir a financiamiento. Y en México también. En México yo creo que muchos científicos cuyas investigaciones en un momento determinado son coyunturales y de interés para las empresas, para la producción y demás, llevan a reciben financiamientos, no solamente de CONACYT, se reciben financiamientos para la investigación del Banco de México, de Nacional Financiera, en fin, hay bastantes fondos de financiamiento. Depende mucho también el contexto y algo que se ha criticado mucho, que no se ha superado, que es ese divorcio entre la comunidad científica y académica con los medios de producción, con las empresas, ¿no? No se ha logrado dar ese clic que en otros países funciona muy correctamente y que eso también explica que de acuerdo a la época de la historia van cambiando los apoyos hacia determinadas disciplinas. Por ejemplo, no es gratuito que durante toda la época de la Segunda Guerra Mundial, de la época de la Guerra Fría, Estados Unidos, por ejemplo, les dio muchísimo presupuesto fue la época de oro de la antropología en ciencias sociales, de la sociología. Pues, ¿por qué? Porque a Estados Unidos le interesaba que sus científicos sociales pues investigaran las causas de la revolución, ¿no? Sobre todo de la revolución soviética y de la revolución cubana. Hay muy buenos, es la época de oro en cuanto a la Escuela de Chicago y demás en ciencias sociales, y así por el estilo. O sea, es coyuntural también. La llamada ciencia pura per se es bastante, pues es objeto de debate en cuanto al beneficio social, ¿no? O sea, sí es válido y es reconocido, pero creo que a veces lo que busca la sociedad es que haya más ciencia aplicada. Y en ese sentido, nuestro país y nuestra comunidad científica, pues no hay muchos avances en ese aspecto, ¿no? Bueno, no hay muchos científicos en comparación con otros países, pero sí tenemos un grupo importante de científicos, sí tenemos un grupo importante de gente que desarrolla, que ha pues creado patentes, que ha desarrollado investigaciones muy importantes. Mira, déjame decirte que el problema de México, el gran drama de México en la ciencia es que tenemos muy pocos espacios donde se desarrolle la ciencia de manera efectiva. La UNAM proporciona a este país, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, le proporciona a este país el 80% de la investigación. Es decir, es el único lugar. Y déjenme decirles que eso, en vínculo con el CONACYT, digamos, para tener algunos apoyos, pero básicamente son académicos de la UNAM. Después de eso, el Politécnico, a través del CIMBESTAB, que es un área, digamos, derivada del CIMBESTAB, aporta algo así como el 15%. Digamos, como algo fundamental. La Universidad de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y un par de universidades más hacen un otro 5 o 6%. Y lo demás está en estos centros de investigación en el país que prácticamente no tienen gran investigación y se tienen que ligar justamente a investigaciones que hace el CONACYT con la UNAM y lo hacen de manera compartida, se llaman consorcios. Es decir, es la única forma en la que se hacen algunas investigaciones, digamos, en términos de una aportación nacional. Pero no es cierto que en el caso de México, por ejemplo, estén vinculadas a empresas y que tengan fondos como lo hacen en Estados Unidos o como lo hizo el sudeste asiático en los años 60 y que despertó a los tigres asiáticos. Es decir, los tigres asiáticos desarrollaron a partir de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente porque le invirtieron mucho en investigación, en ciencia y en tecnología. Hicieron esto que había hecho el CONACYT, se hizo en el sudeste asiático en los años 50, en los años 60, y fue el boom. Eso es lo que permitió, por ejemplo, que se desarrollaran las pantallas de plasma, los aparatos, todos los aparatos, los electrodomésticos, los automóviles, incluso los componentes, los chips y microchips. Todo esto viene justamente de este vínculo de invertirle a ciencia y tecnología en el sudeste asiático, básicamente. Estados Unidos se da cuenta de esto y en los años 80 empieza a invertirle y por eso se desarrolla Silicon Valley. Empiezan a meterle a las universidades. Antes las empresas trabajaban por su lado, le compraban a las universidades algunas cosas, pero no tenían este vínculo. Y
ese retraso entre ciencia y tecnología, en donde el sudeste asiático, los países, los famosos tigres de Asia, le ganan la partida a Estados Unidos, todavía no ha sido superada. Es decir, es tan grande la diferencia cuando le inviertes a ciencia que puede retrasar al que no le invierte años, décadas. América Latina no le invierte a la ciencia en general. Poco le ha invertido Brasil a partir de unos 20 o 30 años, poco le ha invertido Argentina con muchos altibajos, muy poco le ha invertido México, ¿no? Y no podemos aspirar a ser una región desarrollada si no le invertimos en ciencia y tecnología. Acaba de pasar la reunión de la CELAC, que ya la analizamos aquí, vimos el tema de sus consecuencias, de los resultados. Uno de los puntos que señalaron ahí, después de que la agenda original que no se consolidó, dijeron crear la Agencia Espacial Latinoamericana. ¿Cómo lo vas a hacer si no le inviertes a la ciencia? ¿Sí? Mandando a Rodolfo Neri a dirigirla. O sea, mira, los grandes científicos mexicanos desafortunadamente están en Europa y están en Estados Unidos y algunos en Asia. Y son jóvenes o algunas personas mayores que estudiaron aquí en las universidades públicas. Estudiaron aquí y se fueron, allá encontraron apoyos, les pagan mejor, ya no regresan. Claro. Y fíjate el drama. Yo nada más voy a mencionar algunos casos, no personalmente, pero en el caso de Chiapas, por ejemplo, el estado más pobre del país. Egresados de la UNACH, del Tecnológico Regional, de la UNICACH, hasta de la Universidad de la Selva, están ahorita haciendo el doctorado, terminaron el doctorado y se quedaron como desarrolladores científicos en otros países. Tenemos talento chiapaneco en otros países y fueron subsidiados, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, por el estado más pobre de México. Y no lo podemos repatriar. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos oportunidades para los científicos. Claro, sí. Pero no solamente en Chiapas, ese es solamente un ejemplo, pero subsidiamos con nuestro talento a los países desarrollados. ¿Sabes qué es lo que hace ahorita Alemania, Inglaterra y Francia básicamente? Se van a América Latina a ser casa de talentos. Ven a jóvenes capaces y les ofrecen becas y se los llevan. Así como Estados Unidos empezó a llevar a todos los deportistas a sus universidades, Europa lo está haciendo con los jóvenes latinoamericanos que saben que son muy talentosos y ellos les dan las oportunidades. Y hoy tú puedes ver en Europa muchos jóvenes latinoamericanos, muchos investigadores latinoamericanos que están desarrollando, que están ahí, que tienen proyectos y que han sido educados hasta la universidad por países pobres, pero no regresan, no pueden regresar porque las condiciones para desarrollarse aquí están, digamos, muy escasas. Bueno, el CONACYT debería de cumplir esa función. El CONACYT debe tener esa función y no debe de extrañarnos que tengamos científicos que viajen, que tengamos científicos que inviertan en ciencia, que tengamos científicos que tengan los recursos para hacer las investigaciones y el desarrollo científico-tecnológico que necesitamos, como esos y muchos más científicos quisiéramos y deberíamos de querer que estén trabajando. Claro, todo bajo supervisión y todo bajo el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del recurso público. Por supuesto que sí. Tiene que estar siempre sujeto al escrutinio de las leyes y al escrutinio del cumplimiento de la normatividad, siempre, en todos lados, no solamente en el campo científico, pero no nos vayamos con la finta a señalar a los científicos como una comunidad podrida, una comunidad corrupta, una comunidad abusiva, una comunidad que, oye, ¿cuántos viajes al extranjero? Oye, pues sí, pero si esos viajes al extranjero... No, pero yo creo que no va por ahí la cosa. O sea, se va, aquí más o menos, guardando las proporciones, ya tenemos 3 minutos, es un poquito como lo que se llama, como lo que en literatura, para que nuestra audiencia lo entienda un poquito mejor, es como lo que sucedía en la famosa llamada mafia de la literatura. O sea, no es de que se satanice a toda la comunidad, pero sí hay grupos que de alguna manera trabajan por las mismas condiciones, en forma, digamos, para que no suene feo, ¿no? En forma colegiada, en forma de apoyarse unos a otros en un solo grupo, ¿no? Es el mismo caso que en su momento era, por ejemplo, el grupo de Octavio Paz. El grupo de Octavio Paz, pues, sí, o sea, si no estabas tú en el grupo y si no le echabas porras a Octavio Paz,
pues se te cerraban las puertas en revistas, en periódicos, en congresos y demás. Y había otro grupo contrario, por supuesto, ¿no? Entonces, un poquito aquí creo yo que por donde va la investigación. Yo propongo que hay que esperar que se definan las cosas, o sea, ni criticar antes de tiempo, ni exculpar antes de tiempo. Hay que ver cómo va la acusación y ver que se descubre. Ojalá esto sea una de tantas fallas del fiscal Hertz Manero, porque lo que se señala es que se ha escuchado por ahí que está haciendo esto porque al parecer no le habían dado a él su nivel de investigador y estaba muy dolido con la comunidad científica. También puede ser cierto. Fíjate, yo ni siquiera saco ese comentario justamente porque creo que el gran error que tenemos a veces es que etiquetamos y generalizamos, ni la una ni la otra. Debemos de ser muy conscientes, creo debemos de ser muy mesurados y bueno, pues si efectivamente hay algo, pues que se investigue, que se compruebe dentro del margen de la ley, dentro del cumplimiento del debido proceso, de la buena apariencia del derecho. Oye, si no, es un abuso y no hay que llevar a la picota a nadie, de ningún sector, ¿sí? No. De ningún sector. Si los señores científicos, pseudocientíficos, administradores de la ciencia, etcétera, cometieron algún delito, bueno, pues entonces hay que enfrentar la justicia, sí, pero tampoco tienes que hacerle juicio público sumario en los medios, ¿eh? ¿Sí? Eso me parece que es un gran error. Correcto, sí. Pues así están las cosas, mi querido Ricardo del Muro. Estamos cerrando la semana, esperemos, vamos a ver el fin de semana qué pasa con este tema. Va a ser interesante. Muy interesante, vamos a ver qué ocurre, porque no creo que den marcha atrás, en realidad la comunidad científica va seguramente tiene que ver esto con lupa, ¿no? Es gente, digamos, de muy buen nivel, tiene que ver las cosas con mucha luz, con mayor detenimiento. La fiscalía tiene que hacer las cosas como correctamente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a verlo la semana próxima y más adelante. Pero es un tema muy, muy interesante, definitorio. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Buen fin de semana, muy buenas noches. Buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el lunes en un programa más en Contextos del diario Ultimátum. Buenas noches. Contextos.